El tema de esta predicación, las últimas palabras de Jesús a una nación. Ese es el tema. Las últimas palabras de Jesús a una nación o a su nación. No sé, en el caso de usted, si ha llegado a preguntarse qué representa cada vez que tengo la oportunidad de leer la Biblia o de escuchar un mensaje de Jesús. ¿No se ha preguntado esa pregunta? ¿Qué representa cada vez que yo tengo la bendición por las noches de abrir la Biblia y poder leer la palabra de Dios? ¿O qué representa cada vez que yo tengo la oportunidad de estar en un lugar donde Dios me hable y Dios me ministre? ¿Qué representa eso? Es una pregunta que yo quiero compartir con usted y que le pido que la haga de manera periódica. Cada vez que tenga usted la oportunidad, pregúntese, ¿qué representa para mí este momento? ¿Qué representa que yo esté expuesto a escuchar de Dios, su palabra en mi vida? Y le hago esa pregunta porque yo me la hice. Me la hice mientras yo meditaba en esta predicación que quiero compartir con la iglesia, porque después de haber leído este pasaje, los judíos que después de muchísimos tiempo, durante siglos, los judíos habían esperado la llegada del Mesías, la esperanza. Y el corazón de cada judío era que llegaría ese día en el cual la Biblia, Dios haya profetizado a través de los profetas que llegaría un Mesías que libertaría a Israel. Y durante mucho tiempo los judíos lo esperaron. Algunos desearon que su hogar fuera el seno donde viniera el Mesías. Muchos lo anhelaron. Pasaron los siglos y cada madre judía deseó ser la madre del Mesías. Todo hombre judío habría deseado elevarse y poder presenciar las promesas que tantas veces se habló en relación al Mesías. Sin embargo, cuando el Mesías llegó a Jerusalén, a Israel, no creyeron en él. Increíble. Imagínense algo que siempre se espera, siempre se desea, siempre se anhela. Hoy en la actualidad el hombre desea muchas cosas. Deseamos seguridad. Hablaba nuestro hermano el tema aquí en particular. Deseamos que alguien venga y nos pueda dar una respuesta a nuestra problemática como sociedad. Vemos un incremento como nunca en nuestro tiempo, en el cual se han invertido los valores. Y el hombre desea que alguien venga y que por arte de magia dé una respuesta a nuestras inquietudes. Y fue lo que le pasó a Israel, una nación que tantas veces anheló ese momento, y cuando llegó el Mesías, lo rechazaron, lo odiaron, lo despreciaron y finalmente lo crucificaron. Nos encontramos en el capítulo 23, iglesia. Es el último sermón de Jesús. Es un miércoles sumamente intenso y largo. Estamos en la última semana de Jesús en su ministerio. Y en el capítulo 23 encontramos un sermón, el cual va dirigido no solamente a sus discípulos, sino también a aquellos judíos conocedores de las profecías, religiosos de su tiempo. Y a partir del versículo 12 en adelante, déjenme leerles el 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dice el 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Los hombres buscaban de Dios. Estos líderes religiosos lo cerraron. Y a partir del versículo 13 en adelante hasta el 33 encontramos una cantidad importante de advertencias hacia estos conocedores, pero que de la ley de Moisés, religiosos, pero que habían invertido las cosas de la palabra de Dios. Encontramos entonces advertencias que seguía después de una maldición, como el versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En el 30, y decís,
Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Encontramos entonces que los fariseos, en el versículo 30 al 33, ellos decían, si hubiéramos vivido en ese tiempo, no hubiéramos sido como ellos. Pero Jesús en el 31 les dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Jesús les recrimina y les dice, ustedes no son mejores que ellos. Porque ustedes esperaban al Mesías y ahora que lo tienen enfrente, lo rechazan. Quieren matarlo y quieren crucificarlo. Versículo 33, Jesús les refiere una maldición fuerte a los religiosos. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y esto es fuerte. Después de haberles dicho tantas advertencias, ahora los condena, por decirlo así. Porque el tema de los religiosos no era que Jesús, si Jesús era el Mesías, simplemente querían matarlo. Ya no era el tema de si es el Mesías, no, ahora lo quieren matar. Y a partir del versículo 34, que es el que hemos leído, quiero compartir con ustedes esta tarde dos secciones que encontramos ahí de Jesús, de los versículos 34 al 36. Y la primera es que Jesús hace una condena inminente al religioso. Y número 2, la compasión. Versículo 34, con esa introducción que hemos dado, vamos a abordar el pasaje. Por tanto, dice el 34, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Dicen los teólogos que este es el clímax del mensaje del sermón de Jesús, el último sermón de Jesús. Es la parte cúspide. Ahora, ¿por qué Jesús les dice esto? Les habla que Jesús va a seguir mandando mensajeros. Él les habla de profetas, que los profetas equivalen a los predicadores. Los sabios son maestros. Los escribas son escritores. Jesús entonces les dice a los judíos, fariseos, religiosos y escribas, voy a seguirles mandando a ustedes predicadores, maestros y escritores. ¿Pero qué creen? Aunque yo les envíe a ustedes esta gente para que venga y les hable del reino del Padre, del reino de Dios, ustedes simplemente no van a creer. Y esto es terrible. Dice el versículo 34, a unos mataréis, haciendo referencia que los judíos tenían una manera de ejecutar a la gente y era apedreándolos. A otros dice crucificaréis, hablando del método romano de crucifixión. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Lo que Jesús dice en el 34 a estos religiosos, voy a enviarte gente para que vengan y te den una segunda oportunidad del mensaje del evangelio. Pero ¿qué crees? No van a creer. Y sabe que este es el pecado más grande que existe en el mundo. Es el pecado de la incredulidad hacia las cosas de Dios. Cuando Jesús levanta este momento y predica este mensaje, este sermón, les está diciendo, el problema no va a ser la gente que vengan a ustedes y les hable del reino de Dios, sino que el problema de ustedes es que no los van a aceptar. No los van a aceptar. Mateo capítulo 11, versículo 20. Vamos a ver un pasaje para entender un poco lo que Jesús quiere mostrarnos en Mateo 23, 34. Vamos a ir a Mateo 11, 20. Hay una pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es el propósito de que Jesús les dice en el 34 que va a enviar profetas, que va a enviarles sabios y escribas? ¿Cuál es la razón? ¿Significa que será la gracia de Dios para que ellos escuchen y cambien? Pero realmente no. Cuando Jesús les dice que va a enviar profetas
sabios y escribas, es porque hay un juicio inminente para aquel que rechaza el evangelio o las palabras de Dios. En Mateo 11:20 encontramos un pasaje. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus ¿qué? Milagros. Estoy en Mateo 11:20. Jesús está en un momento de su ministerio, llega a ciertas ciudades en las cuales han visto cualquier cantidad de milagros, escuchado parábolas, mensajes, enseñanzas. Y Jesús les dice en el 20, en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían, ¿qué dice? Arrepentido. El tema del ser humano no es ver la mano de un Dios incomparable, grande y maravilloso. El tema del hombre es que en su corazón existe una incredulidad muy grande hacia las cosas del Dios de la Biblia. Y es exactamente lo que sucede en nuestro tiempo. Hoy más que nunca se escucha de Dios, de Jesús, del Evangelio, pero el tema del hombre es que él se resiste a rechazar las buenas nuevas de salvación. Ahí están. Todo está cerca de la gente el día de hoy. Conocen los milagros, pero la gente no quiere nada que tenga que ver con Dios. Porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y es lo que esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros, en este tiempo presente. ¿Cuántas cosas has visto de Dios en tu vida? ¿O hemos visto de Dios? ¿Cuántas cosas Dios nos ha permitido presenciar, ver, milagros en otros, en nuestra vida misma? ¿Cuánto cuidado hemos visto? No tenemos excusa para no creer en Dios. No la hay. No hay excusa para dejar de lado las cosas de Dios. Hemos visto tanto de Dios, sabemos tanto de Dios, que no tenemos excusa de no seguir o no caminar en las cosas de Dios. El 22. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Por qué? Porque ellas tuvieron la bendición de escuchar. 23. Y tú, Cafarnaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Y cuando leemos esto, iglesia, lo que Dios quiere que revisemos, ¿qué representa este momento que Dios nos habla? Todos los años que tú has tenido la bendición de escuchar mensaje tras mensaje, leído la palabra de Dios, y nuestra vida sigue como que no creyéramos. Cuando Jesús les dice, te voy a enviar gente para que te sigan hablando, no es porque Dios o Jesús en ese momento dice, pues quizás van a escuchar, no. Es que detrás de esa gente que va ahí, hay un juicio. Porque a mayor conocimiento de las cosas de Dios, hay una responsabilidad ante Dios de lo que hemos escuchado. Ya no hay excusa delante de Dios. Nadie puede decir en este lugar, al menos los que estamos esta tarde aquí, nadie puede decir, yo no sabía. No, tú ya sabes de qué se trata el Evangelio. Tú ya sabes qué significa caminar con Dios. Significa que tenemos que seguirle, caminar, crecer, madurar, invitar a otros, etc. Ese es el Evangelio. No podemos quedarnos con lo que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos que compartirlo. No podemos seguir siendo indiferentes hacia los demás. Dice el 24, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque a mayor conocimiento y no obedecer las cosas de Dios, acarreas para ti mayor culpa delante del Creador. Mayor culpa. ¿Por qué? Porque ya lo sabes. Segunda de Corintios 2:14. ¿Sabe que a veces es mejor no saber de Dios que saber de Él y no hacerlo? Porque según la Biblia, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Segunda de Corintios 2:14.
El apóstol Pablo nos habla en relación a esto que Jesús está hablando en Mateo 23, 34, cuando en su predicación, último sermón, la parte más alta de la predicación, les habla a este grupo religioso que estaba cerrando su corazón al mensaje del Mesías. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Me encontré este pasaje en una versión diferente y dice lo siguiente, me llamó la atención, que comparto con ustedes. Doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos los reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de su perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen somos como un olor mortal. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? Lo que Pablo está diciendo, no importa lo que haga, no importa dónde predique, no importa si la gente acepta o no el mensaje de Jesús, él sigue siendo victorioso. Amén. Lo que Pablo está diciendo, no importa dónde esté, no importa si la gente escucha o no escucha, acepta o no acepta, estoy seguro que Jesús siempre es glorificado. Y esta tarde lo que Dios quiere es llevarnos a ese lugar. Aceptamos o no aceptamos el Evangelio, Jesús siempre es glorificado. Versículo 15. Porque para Dios, los que predicamos, somos grato olor de Cristo. Y en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué significa? Cada vez que se predica de Jesús, existirá un grupo que aceptará las cosas de Dios y otro que no. Así es la palabra. Cada vez que un predicador se presenta frente a un púlpito, como en una iglesia o en la calle o en cualquier lugar, habrá alguien que aceptará y otros que no. Los que escuchan y obedecen, a Dios gracias por ellos. Y a los que no, enfrentarán el juicio de haber escuchado un mensaje y haberlo rechazado. Es mi oración que cada uno de nosotros tenga esto en mente cada vez que escuchamos de Jesús. Es una gran responsabilidad. Es una gran bendición, pero también una gran responsabilidad. Que esta tarde Dios quiere que te lleves en tu corazón a tu casa. Hoy fui al templo, estuve un tiempo en comunión con Dios, pero Dios me habló. ¿Y qué voy a hacer con lo que Dios me dijo? Dios se revela tanto cuando alguien la acepta como cuando alguien no la acepta. Porque el que no la acepta enfrentará un juicio con el Dios de la Biblia. Versículo 16. A estos ciertamente olor para muerte. ¿Por qué? Porque no aceptaron el mensaje, lo rechazaron. ¿Qué pasa? Van a enfrentar el juicio. Y aquellos olor de vida. ¿Por qué? Porque escucharon y dijeron, es conmigo, es con mi vida. Dios quiere que yo cambie. Dios quiere que yo haga algo con lo que tengo que hacer. Y es lo que sucede cada vez que Dios nos habla. El que recibe el mensaje y lo pone por obra es para vida eterna. El que lo rechaza es para juicio. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es algo importante, una declaración muy grande. Ahora, ve al 17, porque Pablo dice en el 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, por eso no alteramos el mensaje, tiene que ser el mismo. Porque cada vez que se predica de Jesús, unos van a escuchar, aceptar y otros van a rechazar. No tenemos que cambiar el mensaje, no tenemos que diluirlo, disminuirlo, tenemos que predicarlo exactamente como está en la palabra. Porque cambiar el mensaje es diluir la palabra de un Dios vivo. No requiere Dios que le ayudemos cuando predicamos los predicadores. Predícalo tal cual es. Yo estoy convencido, iglesia, como pastor, que mi deber es compartirle a usted lo que Dios habla en su palabra y usted será responsable de lo que escucha.
Dice al final del 17, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos, ¿qué dice? En Cristo. Esta tarde Dios quiere que nos llevemos eso. Jesús les dijo, yo voy a enviarles predicadores, sabios, escribas, para que en medio de eso que ustedes escuchen, Dios quiera y ustedes entiendan el mensaje de salvación. Pero si no, habrá un juicio. Apocalipsis 22:11, hermanos. Dios tiene que ser glorificado tanto en un extremo como en el otro, pero siempre con la revelación que su palabra nos habla. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Jesús, en ese momento de revelación del apóstol Juan, habla unas palabras que Dios quiere que recordemos esta tarde en nuestras vidas. El que es injusto, ¿qué dice? Sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, si tú sigues siendo esas personas las cuales en su corazón rechazan las cosas de Dios, sigue. Porque el tema de creer no son evidencias ni milagros. Es simplemente que en tu corazón no quieres creer. Por eso Jesús dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, ¿me ayuda a leer? Practica la justicia todavía. Si tú eres uno de los que dices, Dios me viene hablando y viene ministrando, ¿sabes qué? Sigue practicando la obediencia en tu vida. No dejes de hacerlo. Si esta tarde el tema no es contigo, tú sigue obedeciendo a tu Dios. Sigue haciéndolo. Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esta tarde Dios nos llama. Si tú eres de los que obedecen, de los que procuras vivir una vida para Dios, síguela haciendo. ¿Por qué dejas de hacerlo? ¿Por el otro? No, tú sigue consagrándote para tu Dios. 12. He aquí, Jesús dice, yo vengo pronto. Y esto es profundo. ¿Qué significa eso? Que puede ser esta tarde tu último mensaje. O el mío. Cuando Jesús pronuncia yo vengo pronto, significa que tú no tienes en tus manos el futuro, tienes solamente el segundo que estás escuchando. Imagínese, si esta tarde este mensaje fuera el último para usted y para mí, ¿se imagina la magnitud de lo que estamos escuchando esta tarde? Jesús dice, he aquí yo vengo pronto. Lo que quiere Jesús esta tarde decirnos es que puede ser tu último mensaje que tú escuches para buscarme realmente como debe de ser. Y mi galardón conmigo, mi recompensa, para recompensar a cada uno, ayuda a leer, según su obra. Es decir, tú recibirás y yo recibiré de acuerdo a lo que hemos hecho. Y esto es profundo. Si alguien conoce lo que hacemos es Dios. Esta tarde Dios nos dice, yo soy el que soy, yo conozco quién eres. Y te voy a recompensar de acuerdo a lo que tú haces. Mira, hermano, por eso es que es muy hermoso venir a la casa de Dios. Lo que estamos escuchando no tiene que ver nada con lo que allá afuera hay. Ni con la inflación de la gasolina, ni de los precios. No. Venir a la casa de Dios es saber dónde estamos delante de nuestro Creador. Por eso es importante las cosas de Dios. Todo lo que hicimos en el día quedó atrás. Esta tarde Dios nos dice, yo te voy a recompensar de acuerdo a lo que tú haces. Vamos a regresar a Mateo 23. Dice el 34, voy a enviar profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. ¿Por qué no dice Jesús, a unos vas a escuchar? ¿Por qué Jesús nos dice, ellos realmente tendrán y podrán hablarte que tú podrás recibir? No, simplemente les dice, ¿sabes qué? Van a hablarte, pero tú vas a matarlos. Vas a crucificarlos y vas a perseguirlos. Es decir, no hay en tu corazón la mínima idea de escuchar el mensaje de ellos. Y sabe que lo que está hablando aquí Jesús son a los religiosos. Yo le pido mucho a Dios que en mi vida siempre exista la sensibilidad de escuchar y saber que el mensaje es para mí. Porque antes de predicárselo a usted, hermano, Dios me habló a mí. Y Dios me confrontó y me ministró. Y Dios me llevó a ese lugar en el cual, aunque yo predico, necesito también de Dios como usted.
y debo de evitar caer en un lugar de religiosidad. Imagínense que si el pastor, por estar aquí arriba, ni siquiera alcance la salvación. Eso es terrible. Dice el 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre. ¿Cuánta sangre? Toda. Y esto es muy fuerte. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Lo que Jesús les está diciendo en ese momento, sobre ustedes vendrá desde el primero que vino a predicarles aquí a Timilpan hasta el último, y nunca escucharon. Y esto es fuerte. Los que tienen años y tiempo aquí en la comunidad, ¿cuánta gente ha muerto predicando el evangelio aquí? ¿Cuánta gente tuvo que huir en las persecuciones? Dieron su vida por el evangelio, para que la gente de este lugar tuviera la bendición que hoy tenemos de predicar abiertamente, de escuchar del mensaje. Cuando Jesús les refiere, dice, toda esa sangre será sobre ustedes. Porque esa gente no murió en vano. Esa gente no fue exiliada aquí en vano. Pagaron un precio. Y eso será por ustedes, sobre sus cabezas. Jesús les refiere, fíjese, en el 35, sobre la tierra. Desde la sangre de Abel, el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. ¿Se recuerda que Caín mató a Abel? Dios les pidió una ofrenda y Caín lo mató. Menospreció el mensaje de Dios. ¿Y sabe que Abel representa el primer mártir por hablar el mensaje de Dios? Y Zacarías representa el último que murió antes en el Antiguo Testamento. Lo que Jesús quiere decir, desde el A hasta la Z, todos los que murieron por predicar el mensaje a ustedes religiosos, será sobre sus cabezas de ustedes. Mi Padre los confrontará ese día. No habrá excusa. No habrá excusa. Abel fue el primero, Zacarías fue el último, según la Torá de los judíos. Y lo que Jesús está diciendo, esa sangre justa va a caer sobre ustedes, ese juicio. Porque no habrá excusa delante de Dios. Zacarías, le decía yo a usted, fue el último mártir en el Antiguo Testamento, porque según la Biblia hebrea aparece como el último mártir, hablando de la justicia de Dios. Versículo 36 de Mateo 23 para ir terminando. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta, que dice, generación. Las últimas palabras de Jesús a Israel, a su nación, fueron unas palabras de confrontación. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Esta tarde, ese mensaje debe de hacernos a nosotros responsables de lo que escuchamos, hermanos. Yo le invito que cada vez que usted tenga la oportunidad de leer la palabra, véalo como una bendición. Y si Dios te habla, por muy duro que sea en tu vida, procura hacerlo. Porque puede ser la palabra que te lleve a acercarte a Dios o que te lleve al juicio delante de Dios. ¿Sabe que después de este sermón que Jesús les refirió a los judíos, pasaron 70 años y vino la gran persecución? Yo me encontré este dato. 70 años después de este sermón, murieron más de 80,000 judíos crucificados fuera de Jerusalén. Parecían fogatas. Después de esto, vino la gran persecución por parte de Tito y mató a casi a todos los judíos de ese momento. Derribó el templo. Vino un juicio muy grande. Dice el historiador Flavio Josefo que Jerusalén, a las afueras, parecía una gran hoguera. Muchos judíos colgados, crucificados, quemados. Ya no hubo palabra de esperanza, fue un juicio. En el caso de usted y mío, no va a ser lo mismo. Sin embargo, lo que Dios quiere recordarnos, que cada vez que el hombre rechaza su palabra, enfrenta el juicio de un Dios vivo. El que la recibe y la acepta,
alcanzó la gracia del Dios que mandó a Jesucristo como Salvador. Tú dependes o tú decides qué quieres recibir de Dios, su gracia o su juicio. Póngase de pie.